La muerte es uno de los grandes misterios que enfrentamos. A pesar de ser algo que todos inevitablemente experimentaremos, sigue siendo un tema lleno de dudas, miedo y, a menudo, silencios incómodos. Nos hemos preguntado miles de veces, ¿qué pasa cuando morimos? Para algunos, la muerte es simplemente el fin, un cese de la conciencia, pero la Biblia tiene algo mucho más profundo que decir al respecto. Y lo que enseña puede cambiar por completo nuestra perspectiva. Tal vez te han dicho que cuando morimos, todo termina. Pero ¿qué pasaría si te dijera que no es así? La Biblia nos presenta un destino mucho más interesante, lleno de esperanza, pero también de advertencias serias. Es una realidad que, según la Escritura, tiene consecuencias eternas y está ligada directamente a cómo vivimos hoy. Si alguna vez te has preguntado qué le espera a tu alma después de esta vida, te invito a quedarte y descubrir lo que la Biblia realmente enseña. No solo aclararás tus dudas, sino que podrías encontrar respuestas que transformen tu vida para siempre. La muerte es la gran certeza de la vida. Todos los seres humanos, en algún momento, enfrentan la realidad de que morimos, y esto ha dado lugar a innumerables creencias y tradiciones a lo largo de la historia. Algunas personas creen en la existencia de un cielo, infierno o purgatorio, mientras que otras optan por visiones más filosóficas o científicas. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿qué pasa cuando morimos? Las respuestas varían, pero muchas se basan en la intuición, el miedo o la esperanza de lo que hay más allá. Para aquellos que buscan respuestas sólidas, la Biblia ofrece una perspectiva clara sobre lo que sucede al final de nuestros días. En este contexto, la Biblia no deja lugar a dudas. La muerte no es simplemente el final, sino una transición a una realidad diferente. De hecho, la palabra de Dios nos anima a no temerla, sino a prepararnos para ella. Aunque en la vida moderna tratamos de evitar hablar de la muerte, es crucial enfrentarla con una comprensión más profunda. Si uno cree que morimos y simplemente desaparecemos, la vida puede parecer vacía, pero la Biblia ofrece un contraste. Hay esperanza más allá de la tumba. Así que, cuando morimos, la pregunta real es, ¿a dónde iremos? A través de los siglos, los seres humanos han buscado consuelo en la idea de un más allá, desde los antiguos egipcios con sus elaboradas tumbas, hasta las creencias actuales sobre la reencarnación o el nirvana. El miedo a lo desconocido ha motivado estas ideas. Sin embargo, la Biblia desafía estas visiones. Nos muestra que hay una verdad inmutable sobre lo que ocurre cuando morimos. Y eso trae paz a aquellos que ponen su fe en Dios. Imagina vivir con la certeza de lo que viene después de la muerte. Esto podría cambiar por completo nuestra manera de enfrentar la vida diaria. Un aspecto importante es que muchas personas buscan aferrarse a la idea de vivir en el presente, mientras intentan ignorar el hecho de que morimos eventualmente. Pero si entendemos la muerte a través de los lentes de la Biblia, se convierte en una motivación para vivir con propósito. Por ejemplo, pensar en cómo queremos ser recordados o cómo nuestras decisiones impactan nuestra eternidad puede hacernos más conscientes de nuestras acciones cotidianas. Esto podría llevar a alguien a hacer obras de caridad, perdonar o reconciliarse con seres queridos. Otro punto interesante es cómo las culturas modernas a menudo trivializan la muerte, convirtiéndola en entretenimiento. Películas, series y videojuegos nos muestran la muerte de manera superficial. Pero, ¿qué pasaría si la viéramos como lo que realmente es? El momento clave de transición hacia una eternidad. La Biblia nos invita a reflexionar sobre esto de una manera mucho más seria. Y para quienes se preguntan qué es lo que ocurre al momento en que morimos, la respuesta que ofrece la Escritura podría cambiar su perspectiva por completo. Además, la Biblia también nos enseña que la muerte es un recordatorio de la fragilidad de la vida. En lugar de vivir con miedo o negación, podemos verlo como una oportunidad para conectarnos más profundamente con nuestra fe y con los demás. ¿Qué tal si empezamos a considerar nuestras relaciones y nuestras metas a la luz de la eternidad? Cuando morimos, no nos llevamos nada de este mundo. Lo que realmente importa es el legado espiritual que dejamos y cómo hemos vivido según las enseñanzas bíblicas. En definitiva, la muerte nos iguala a todos. No importa el estatus social, los logros materiales o las posesiones acumuladas, todos morimos.
Pero es nuestra respuesta a esta realidad lo que define nuestro destino. Y la Biblia, lejos de ser un libro que solo nos habla del pasado, nos ofrece una guía clara y aplicable sobre cómo enfrentar este aspecto inevitable de nuestra existencia. Si pudiéramos internalizar esto, viviríamos de manera diferente, con más propósito, gratitud y enfoque. Por lo tanto, es esencial que reflexionemos sobre lo que la Biblia realmente dice sobre la muerte. No se trata solo de evitar el tema o vivir con miedo, sino de abrazar la esperanza que ofrece para quienes confían en Dios. Y así, la próxima vez que nos preguntemos qué ocurre cuando morimos, podemos tener una respuesta que nos dé paz y propósito. Desde la perspectiva de la Biblia, la muerte no es el fin, sino una transición hacia algo más grande. Filipenses 1:21 lo expresa de manera poderosa. Porque para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Este versículo encapsula una de las creencias más profundas del cristianismo. La muerte, en lugar de ser una pérdida, es una oportunidad para estar más cerca de Dios. En otras palabras, cuando morimos no simplemente dejamos de existir, entramos en una nueva fase de nuestra relación con el Creador. Este pensamiento puede resultar reconfortante para aquellos que temen lo desconocido. En el día a día, esta enseñanza de la Biblia tiene un impacto significativo en cómo un creyente puede enfrentar la vida. Por ejemplo, alguien que comprende que la muerte es una ganancia, podría vivir con más valentía y menos miedo. Podría ser más rápido para perdonar, más generoso con su tiempo y recursos, y más enfocado en vivir según los principios de la fe. Si uno sabe que lo que hay más allá es mejor que lo que dejamos atrás, ¿por qué aferrarse a lo temporal con tanto miedo o preocupación? De hecho, Filipenses nos desafía a ver la vida desde una óptica de eternidad. Para el cristiano, vivir es estar en Cristo, pero morir es estar aún más cerca de Él. En la cultura moderna, donde se nos anima constantemente a evitar hablar de la muerte o considerarla como algo negativo, esta perspectiva bíblica es transformadora. Es una invitación a reconsiderar nuestras prioridades. Imagina si supiéramos con certeza que, cuando morimos, entramos en una realidad superior, libre de sufrimiento y angustia. ¿Cómo cambiarían nuestras decisiones? Este pensamiento puede cambiar desde nuestras relaciones hasta nuestras aspiraciones. Es importante notar que esta visión no se basa solo en una idea abstracta de un más allá, sino en la firme promesa de Dios en la Biblia. Los creyentes pueden tener plena confianza de que, al morir, van a estar con Cristo. En 2 Corintios 5:8, Pablo reafirma esto al decir que preferiría estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Es una enseñanza que trae consuelo en momentos de pérdida y duelo, pero también ofrece un propósito renovado para quienes todavía están en este mundo. Saber que morimos para estar con Dios es una motivación poderosa. Este enfoque bíblico cambia también cómo enfrentamos las dificultades de la vida. Saber que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mejor, puede dar a los creyentes una resiliencia única frente al sufrimiento. Las pruebas, las enfermedades e incluso las pérdidas adquieren una nueva dimensión cuando se ven desde la perspectiva de la eternidad. Cuando morimos, según la Biblia, no nos quedamos en la oscuridad, avanzamos hacia la luz de una vida plena y eterna con Dios. Otra cosa a considerar es que esta creencia da a los creyentes una razón más para compartir su fe. Si la muerte es solo el paso hacia la verdadera vida, entonces es vital que otros también conozcan esta verdad. Así como nos preocupamos por nuestros amigos y familiares en esta vida, deberíamos preocuparnos aún más por su eternidad. Imagínate el impacto que podrías tener si alguien cercano a ti entendiera lo que realmente ocurre cuando morimos, según la Biblia, y tomara decisiones que afectaran no solo su vida presente, sino también su futuro eterno. Por lo tanto, la muerte, desde la perspectiva bíblica, es una promesa de esperanza. Lejos de ser algo que deba temerse, es una puerta a la presencia de Dios. Esto no significa que no debamos lamentar la pérdida de seres queridos, pero sí nos permite vivir con la confianza de que hay algo más allá de esta vida, algo mucho más grandioso de lo que podemos imaginar. Filipenses 1:21 nos recuerda que, como creyentes, estamos en una situación de ganar-ganar. Vivir es una bendición,
pero morir es una ganancia aún mayor. Así, cada día puede ser vivido con el gozo y la esperanza de que lo mejor está por venir, no importa cuán difíciles se pongan las cosas. Los creyentes saben que, cuando morimos, estamos un paso más cerca de experimentar la plenitud de la vida eterna, y este pensamiento nos lleva al siguiente aspecto, que es cómo se ve la vida después de la muerte para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Para los creyentes, la muerte no es el cierre de una historia, sino el comienzo de una eternidad con Cristo. La Biblia, particularmente en 2 Corintios 5:8, afirma que ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor, es el destino de quienes han puesto su fe en Jesús. Esta promesa es el corazón de la esperanza cristiana. Morimos, pero no quedamos en un estado de limbo o incertidumbre. Inmediatamente estamos en la presencia de Dios. Este conocimiento no solo consuela a quienes están de duelo, sino que también ofrece una dirección clara para vivir una vida con propósito. Imagínate cómo sería vivir sabiendo que, cuando morimos, nuestra próxima parada es el cielo. ¿Cómo afectaría esto nuestras decisiones diarias? Para los creyentes, esta certeza puede ser una brújula en medio de las tempestades de la vida. A menudo, las dificultades nos distraen, pero tener en mente la realidad del cielo puede ayudar a mantenernos enfocados en lo eterno. Por ejemplo, alguien que enfrenta una enfermedad terminal podría encontrar consuelo al saber que este sufrimiento es temporal y que lo que le espera es una vida plena, libre de dolor. Esta enseñanza también afecta cómo los cristianos ven la muerte de sus seres queridos. Aunque el dolor de la separación es real, hay un consuelo inquebrantable en la creencia de que los creyentes que mueren están en un lugar infinitamente mejor. A diferencia de otras filosofías que presentan la muerte como una pérdida total, la Biblia enseña que es una transición a una existencia mucho más gloriosa. Morimos, pero no nos desconectamos de la vida. Simplemente pasamos a una vida donde ya no hay lágrimas ni sufrimiento. Esta vida después de la muerte que la Biblia promete está completamente centrada en Cristo. El cielo no es solo un lugar lleno de luz y paz, sino un espacio de comunión eterna con Dios. La relación que los creyentes han cultivado con Él durante su tiempo en la tierra continúa y se profundiza. De hecho, la promesa de la Biblia es que los cristianos experimentarán una plenitud de gozo y paz que no puede encontrarse en este mundo. Es algo por lo que vale la pena vivir, y ciertamente, por lo que vale la pena esperar. Es crucial entender que la Biblia no describe esta vida después de la muerte como algo distante o abstracto. Para los creyentes, es una realidad tangible que transforma cómo enfrentan la vida y la muerte. No es raro que muchos cristianos, sabiendo lo que les espera, vivan con una paz profunda incluso en los momentos más oscuros. Morimos, pero lo que viene después es un lugar donde no hay más muerte ni llanto, según Apocalipsis 21:4. Es una promesa poderosa que cambia la perspectiva de todo. Este enfoque también invita a la reflexión sobre cómo estamos invirtiendo nuestras vidas hoy. Si sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, como dice Filipenses 3:20, entonces nuestras acciones deben reflejar ese conocimiento. Podríamos pasar menos tiempo preocupándonos por los problemas temporales y más tiempo construyendo relaciones significativas, sirviendo a los demás y viviendo según los principios que nos acercan a Dios. Después de todo, la vida es solo una preparación para la eternidad. Un ejemplo práctico sería cómo pasamos nuestro tiempo. Si somos conscientes de que morimos para estar con Cristo, quizás podríamos dedicar más tiempo a actividades que nos acerquen a Él, como la oración, el estudio bíblico y el servicio a nuestra comunidad. Esto no significa que descuidemos nuestras responsabilidades, pero sí que prioricemos lo que tiene un impacto eterno sobre lo temporal. Es una perspectiva que nos invita a evaluar nuestras prioridades y tomar decisiones más alineadas con nuestra fe. Así que, en resumen, la Biblia enseña que la vida después de la muerte para los creyentes es una continuación de su relación con Cristo, pero en una dimensión mucho más plena. Es una vida libre de sufrimiento, donde la presencia de Dios es constante. Esta verdad transforma cómo los cristianos enfrentan tanto la vida como la muerte. Pero,
¿Qué pasa con la doctrina del sueño del alma? Ese será nuestro próximo punto de reflexión. La doctrina del sueño del alma es una creencia que ha generado mucha discusión entre teólogos y creyentes. Según esta doctrina, cuando morimos, nuestra alma entra en un estado de inconsciencia hasta el día de la resurrección. Es como si el alma durmiera hasta que Cristo vuelva para juzgar a vivos y muertos. Sin embargo, cuando miramos de cerca lo que enseña la Biblia, descubrimos que hay muchas razones para cuestionar esta idea. De hecho, la Biblia parece apoyar más la idea de que el alma permanece consciente después de la muerte. Un ejemplo claro se encuentra en la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, 19, 31. En este relato, tanto el rico como Lázaro son conscientes de su entorno después de morir. El rico, que está en el Hades, puede sentir tormento, mientras que Lázaro es consolado en el seno de Abraham. Este pasaje sugiere que, incluso después de la muerte, las almas están en un estado consciente, no dormidas. Para los creyentes, esto refuerza la idea de que, cuando morimos, no entramos en un vacío inconsciente, sino en una realidad donde nuestras almas siguen vivas. El concepto de un alma consciente también es respaldado por otras escrituras. En Filipenses 1:23, el apóstol Pablo expresa su deseo de partir y estar con Cristo, lo que claramente indica que esperaba una comunión inmediata con el Señor después de su muerte. No hay ninguna mención de un período de sueño o inconsciencia. Esto contradice directamente la idea del sueño del alma y fortalece la creencia de que los cristianos, al morir, pasan directamente a la presencia de Dios. Es importante entender que esta doctrina del sueño del alma puede haber surgido como un intento de explicar lo que ocurre en el tiempo entre la muerte y la resurrección. Sin embargo, la Biblia, al hablar de la muerte, usa a menudo el término dormir de manera metafórica. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 13, 14, Pablo habla de los que han dormido en Cristo, pero lo hace en un sentido figurado, refiriéndose al cuerpo físico, no al alma. Esto nos ayuda a ver que el uso del término no debe tomarse de manera literal. Para muchas personas, la idea de que cuando morimos entramos en un estado de conciencia continua puede ser un consuelo, especialmente para aquellos que han perdido a seres queridos. Saber que nuestras almas no están simplemente en un estado de espera, sino que están activamente en la presencia de Dios, ofrece una esperanza viva. Morimos, pero nuestra vida espiritual no se detiene. Este entendimiento también puede cambiar cómo nos preparamos para la muerte, sabiendo que es el paso hacia una nueva vida con Dios. En términos prácticos, esto nos invita a vivir con una mayor conciencia de la eternidad. Si creemos que, cuando morimos, nuestra alma permanece despierta y activa, entonces deberíamos invertir más en nuestra vida espiritual mientras estamos aquí. Esto podría traducirse en dedicar más tiempo a la oración, la meditación y el estudio de la Biblia, para que cuando llegue el momento de nuestra transición, estemos bien preparados para el encuentro con nuestro Creador. La doctrina del sueño del alma, aunque es sostenida por algunos, parece tener menos apoyo bíblico cuando se examinan de cerca las Escrituras. De hecho, la conciencia después de la muerte es una idea que, aunque misteriosa, está más alineada con los principios fundamentales de la Biblia. Esto, por supuesto, abre una reflexión más profunda sobre lo que realmente sucede cuando morimos y cómo entendemos nuestra existencia después de esta vida. Este tema nos lleva a una cuestión aún más importante. ¿Es necesario un estado intermedio, como el purgatorio? La doctrina del purgatorio es otra creencia que ha sido ampliamente debatida en la historia del cristianismo, y la Biblia tiene algo que decir al respecto. El purgatorio es una de las doctrinas más debatidas dentro del cristianismo. Según la enseñanza católica, el purgatorio es un estado intermedio donde las almas de los justos que no han alcanzado la pureza total pasan por un proceso de purificación antes de entrar en el cielo. Sin embargo, al examinar las Escrituras, nos encontramos con que la Biblia no ofrece un respaldo claro a esta doctrina. De hecho, Hebreos 9, 27, 28 es contundente al afirmar que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
Esto sugiere que no hay espacio para un estado intermedio como el purgatorio. La idea de que el sacrificio de Cristo fue suficiente para expiar todos los pecados es un principio fundamental del cristianismo. En Hebreos 10:10, leemos que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto subraya que no hay necesidad de más purificación después de la muerte. Cuando morimos, si hemos aceptado la gracia de Dios a través de Cristo, estamos completamente justificados delante de Él. No hay una deuda que pagar, ni una limpieza final que realizar antes de entrar al cielo. Algunas personas podrían preguntarse, ¿entonces qué pasa con nuestras faltas y pecados menores? La respuesta está en el poder del sacrificio de Jesús. Su muerte y resurrección son suficientes para cubrir todos los pecados, tanto grandes como pequeños. En lugar de preocuparnos por un estado intermedio, la Biblia nos llama a vivir una vida de arrepentimiento constante y fe en el sacrificio de Cristo. Este entendimiento cambia por completo la perspectiva de lo que ocurre después de la muerte, ya que no enfrentamos una segunda oportunidad para purificarnos, sino que confiamos en que morimos completamente redimidos por la gracia de Dios. El concepto del purgatorio también se enfrenta al desafío de la inmediatez de la salvación descrita en la Biblia. Como ya vimos en pasajes anteriores, como 2 Corintios 5:8, los creyentes van directamente a estar con el Señor después de morir. No hay mención de un lugar o proceso intermedio. Esto refuerza la idea de que el sacrificio de Cristo fue completo y suficiente, eliminando la necesidad de un purgatorio. La Biblia nos anima a confiar en que, al morir, estaremos en la presencia de Dios sin obstáculos. Un aspecto importante es que esta enseñanza ofrece un alivio emocional y espiritual para los creyentes. Saber que no hay un purgatorio por el que pasar elimina una fuente de incertidumbre y ansiedad. En lugar de temer un proceso de purificación doloroso, los creyentes pueden vivir con la seguridad de que el perdón de sus pecados está garantizado por la obra de Cristo en la cruz. Morimos con la confianza de que la vida eterna nos espera, sin necesidad de más pruebas o sufrimientos. Esto no significa que los cristianos no deban buscar la santidad mientras están en vida. Al contrario, la Biblia nos llama a vivir vidas que reflejen la gracia que hemos recibido. Sin embargo, el concepto del purgatorio puede llevar a algunas personas a pensar que sus acciones en vida no son tan cruciales, ya que habrá una segunda oportunidad para purificarse. Esto contradice la enseñanza bíblica de vivir en santidad y arrepentimiento ahora, en esta vida, antes de que llegue la muerte. En resumen, la idea del purgatorio, aunque ha sido una parte significativa de la doctrina católica durante siglos, no encuentra un respaldo claro en la Biblia. El sacrificio de Cristo fue suficiente para expiar todos los pecados, y cuando morimos, vamos directamente a estar con el Señor si hemos puesto nuestra fe en Él. Esto nos prepara para reflexionar sobre el siguiente gran evento que la Biblia describe, la resurrección de los muertos al final de los tiempos. La resurrección de los muertos es una de las enseñanzas más poderosas y centrales de la fe cristiana. La Biblia nos enseña que, al final de los tiempos, todos los creyentes serán resucitados con cuerpos glorificados, siguiendo el ejemplo de Jesús. En Filipenses 3:20-21, Pablo escribe que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo glorificado es la culminación de nuestra esperanza en la vida eterna. Cuando morimos, nuestra alma está con Dios, pero en la resurrección recibimos un cuerpo nuevo. Este cuerpo glorificado será libre de enfermedad, dolor y muerte. Al igual que Jesús, los creyentes resucitados tendrán una existencia plena en cuerpo y alma. Imagina vivir en un mundo donde ya no existan el sufrimiento ni las limitaciones físicas que enfrentamos en la actualidad. La resurrección de los muertos no es solo un concepto espiritual abstracto, es una promesa tangible que nos da una perspectiva completamente diferente de lo que significa morir. Morimos con la confianza de que este cuerpo mortal será transformado y hecho inmortal.
La resurrección también es un recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra. En 1 Corintios 15, 54, 55, Pablo declara: «Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?». Esta declaración expresa la victoria total de Cristo sobre la muerte. Aunque morimos físicamente, la muerte no tiene poder sobre nosotros de manera definitiva. La resurrección nos devuelve la vida de una manera mucho más gloriosa y completa. Este pensamiento puede traer consuelo en momentos de duelo, porque sabemos que la muerte no es el fin. Es importante destacar que la resurrección de los muertos también está ligada a la esperanza del regreso de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, Pablo explica que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección no ocurre en un momento al azar, sino en el gran día del Señor, cuando Cristo regrese en gloria. Para los creyentes, esto refuerza la idea de que estamos viviendo en un tiempo de espera expectante. Morimos, pero aguardamos la redención final de nuestros cuerpos. Vivir con la esperanza de la resurrección transforma nuestra visión de la muerte y la vida. Si sabemos que nuestros cuerpos serán glorificados, nos invita a tratar nuestros cuerpos con respeto ahora, a cuidar nuestra salud y a vivir en santidad. Esta enseñanza puede inspirar a las personas a vivir una vida más disciplinada, sabiendo que lo que hacemos en este cuerpo tiene un impacto eterno. Además, nos motiva a mirar más allá de las dificultades actuales, ya que lo que viene después de la muerte es infinitamente mejor. Esta creencia en la resurrección también nos invita a pensar en cómo tratamos a los demás. Si todos los creyentes serán resucitados y transformados, entonces debemos vivir con una perspectiva de respeto y amor hacia nuestros hermanos y hermanas en la fe. Cada persona que conocemos es alguien que, un día, experimentará esta gloriosa resurrección si han puesto su fe en Cristo. Esto nos anima a construir comunidades más fuertes, más amorosas y más compasivas mientras estamos en esta vida. El mensaje de la resurrección es también un recordatorio de que el sufrimiento actual es temporal. Para aquellos que enfrentan enfermedades graves o limitaciones físicas, la promesa de un cuerpo glorificado puede traer un consuelo profundo. Morimos en la debilidad, pero resucitamos en poder. Este contraste entre la fragilidad de nuestros cuerpos actuales y la gloria de los cuerpos resucitados es una de las grandes esperanzas que la Biblia ofrece a los creyentes. Y al final, esta esperanza nos impulsa a vivir con una mirada puesta en la eternidad. Con la resurrección de los muertos en mente, el siguiente tema es uno que trae una advertencia más seria: el juicio para aquellos que no han puesto su fe en Cristo. Este juicio es una separación eterna de Dios, descrita como una experiencia consciente y de sufrimiento. La Biblia es clara al enseñar que, tras la resurrección de los muertos, habrá un juicio final donde cada persona será llamada a rendir cuentas por su vida. Para los incrédulos, este juicio es una separación eterna de Dios, descrita como un estado de sufrimiento consciente. En Apocalipsis 20, 11, 15, se narra la visión del juicio ante el gran trono blanco, donde los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, una imagen vívida de la condenación eterna. Es un destino temido, porque implica estar fuera de la presencia de Dios para siempre. Este juicio no es arbitrario ni injusto. La Biblia enseña que Dios es un juez perfecto y que las decisiones que tome en ese día serán completamente justas. De hecho, Juan 3:18 nos recuerda que quienes no creen en el Hijo de Dios ya están condenados. La falta de fe en Cristo, el rechazo a la oferta de salvación, es lo que lleva a esta separación eterna. Morimos, y para aquellos que no han aceptado la gracia de Dios, no hay vuelta atrás. Esta es una verdad que debe tomarse en serio y que debe motivar a los creyentes a compartir el Evangelio con aquellos que aún no han puesto su fe en Cristo. El sufrimiento descrito en el juicio final no es simplemente la ausencia de Dios, sino una experiencia de tormento continuo. En Lucas 16:23, la parábola del rico y Lázaro vuelve a ilustrar esto. El rico está en el Hades,
en un estado consciente de tormento, clamando por alivio. Esta enseñanza puede resultar incómoda para muchos, pero es una advertencia que la Biblia repite con frecuencia. Morimos, pero para los incrédulos, la muerte no es una liberación, es el comienzo de una eternidad separada de la bondad de Dios. Este juicio también refleja la santidad de Dios. No es que Dios disfrute del castigo, sino que su justicia exige una respuesta a la rebelión del hombre. Para aquellos que han rechazado la gracia de Dios, no hay excusa. El juicio será definitivo, y no habrá una segunda oportunidad. Esto es algo que debería impulsar a cada persona a reflexionar sobre su relación con Dios. Para los creyentes, este conocimiento debería generar un sentido de urgencia en compartir la buena nueva del Evangelio con sus seres queridos, amigos y comunidades. Además, es importante notar que este juicio para los incrédulos no contradice el amor de Dios. De hecho, es precisamente porque Dios es amoroso que ofrece la salvación a través de Jesucristo. Nadie está destinado a este destino. Todos tienen la oportunidad de arrepentirse y aceptar la gracia de Dios. Pero al final, cuando morimos, la decisión de cada individuo determinará su destino eterno. La oferta de salvación es gratuita, pero requiere una respuesta de fe. No es algo que pueda postergarse indefinidamente. El juicio para los incrédulos también destaca la importancia de cómo vivimos nuestras vidas aquí y ahora. Muchas personas viven como si la muerte fuera el fin absoluto, sin considerar lo que viene después. Pero la Biblia nos advierte repetidamente que nuestras decisiones en esta vida tienen consecuencias eternas. Morimos, sí, pero lo que hacemos en esta vida, especialmente en términos de nuestra relación con Dios, tiene un impacto que dura para siempre. Este juicio final nos llama a vivir con una visión de eternidad y a tomar decisiones que honren a Dios. Finalmente, este juicio también nos invita a reflexionar sobre el carácter de la justicia divina. A menudo, en este mundo, vemos injusticias, personas malvadas que parecen salirse con la suya, pero el juicio final nos recuerda que nadie escapará del juicio de Dios. Al final de los tiempos, todo mal será corregido, y cada persona será juzgada según sus obras. Este conocimiento puede traer consuelo a quienes han sufrido injusticias en esta vida, sabiendo que Dios es justo y que, cuando morimos, Él se encargará de hacer lo correcto. A continuación, reflexionaremos sobre un tema igualmente profundo, la justicia divina y cómo la Biblia describe el infierno, no solo como la ausencia de Dios, sino como un lugar de tormento eterno. La justicia divina es un tema que suele generar tanto esperanza como temor. Por un lado, la Biblia nos enseña que Dios es justo y que su juicio será imparcial y perfecto. Por otro, también nos recuerda que el infierno es el resultado de rechazar la gracia de Dios. No es solo la ausencia de Dios, es un lugar de tormento eterno. En Lucas 16, 22, 23, el rico experimenta el sufrimiento del Hades, mientras que Lázaro es consolado. Este contraste nos muestra que la justicia de Dios no solo se basa en recompensas, sino también en consecuencias definitivas para aquellos que han rechazado su oferta de salvación. Es importante entender que Dios no envía a las personas al infierno arbitrariamente. Juan 3:19 explica que la condenación es el resultado de amar más las tinieblas que la luz. Dios, en su amor infinito, ofrece la salvación a todos, pero es la decisión de cada individuo aceptar o rechazar esa gracia. Cuando morimos, ese juicio ya está determinado por las decisiones que tomamos en vida. El infierno es la separación eterna de Dios, y esta separación es algo que el ser humano escoge al no aceptar el regalo de la salvación. A menudo, la gente se pregunta, ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a las personas al infierno? La respuesta está en la naturaleza de Dios. Él es infinitamente amoroso, pero también es infinitamente justo. No puede ignorar el pecado ni pasar por alto la rebelión. De hecho, es precisamente porque Dios es justo que el infierno existe. Es la justa retribución para quienes rechazan deliberadamente a Dios. Morimos, pero no todos enfrentan el mismo destino. La justicia divina garantiza que aquellos que han rechazado la gracia enfrentarán las consecuencias de su elección.
El concepto del infierno como un lugar de tormento eterno puede ser difícil de aceptar para muchos. Sin embargo, la Biblia es clara en que este es un estado de sufrimiento consciente. No es una simple aniquilación o cese de la existencia. El tormento es real y eterno, y es una advertencia seria para quienes viven sin considerar las implicaciones de sus acciones. Esto nos recuerda que las decisiones que tomamos mientras estamos vivos tienen un impacto eterno. No es algo que podamos tomar a la ligera. Por otro lado, la justicia divina también trae consuelo. Para aquellos que han vivido de acuerdo con los principios de la Biblia y han sufrido injusticias en este mundo, saber que Dios hará justicia al final de los tiempos es una fuente de paz. Morimos, pero no quedamos en la incertidumbre. Dios juzgará todas las cosas, y nadie que haya causado mal o injusticia escapará de su juicio perfecto. Este conocimiento nos permite enfrentar las dificultades de la vida con una perspectiva más amplia, sabiendo que, en última instancia, la justicia divina prevalecerá. La Biblia nos llama a tomar en serio tanto el amor como la justicia de Dios. El amor de Dios ofrece salvación, pero su justicia exige una respuesta. Al final, cada persona será juzgada no solo por sus obras, sino por su aceptación o rechazo de la gracia de Dios. Esta enseñanza nos invita a vivir con un sentido profundo de responsabilidad y reverencia. Morimos, y el destino eterno que enfrentamos dependerá de cómo hemos respondido a la oferta de salvación que Dios ha puesto ante nosotros. La justicia divina, aunque a veces temida, también nos recuerda la perfección de Dios. Él no se equivoca, y su juicio será absolutamente justo. Nadie sufrirá injustamente, y nadie será recompensado sin merecerlo. El carácter de Dios es inmutable, y eso nos da confianza en que su justicia será aplicada con precisión. Para los creyentes, esto es una invitación a vivir con una profunda gratitud, sabiendo que, por la gracia de Dios, hemos sido rescatados del juicio. Y para los incrédulos, es una advertencia a no tomar a la ligera las decisiones que determinan su destino eterno. Hemos explorado una verdad profunda y desafiante. La muerte no es el final. La Biblia nos da respuestas claras sobre lo que sucede cuando morimos y nos invita a vivir con propósito, sabiendo que nuestras decisiones en esta vida tienen consecuencias eternas. Pero, ¿qué harás tú con este conocimiento? ¿Vivirás ignorando lo que viene después o comenzarás a tomar decisiones que impacten tu destino eterno? Te invito a reflexionar. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Estás preparado para lo que la Biblia describe? Si aún tienes dudas o temores sobre lo que pasa cuando morimos, ahora es el momento perfecto para profundizar en las Escrituras y buscar la verdad que transformará tu vida. ¿Te gustaría saber más? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte más enseñanzas que pueden cambiar tu perspectiva sobre la vida, la muerte y la eternidad. Nos vemos en el próximo video.